Voz educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Todos unidos, viva la internacional. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se sustenta. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Del Congreso a la campaña, la lucha consciente. La bandera de igualdad la llevamos en la frente. Es Iván Cepeda, la voz de nuestra gente. Construyendo paz inteligente y consecuente. Seguir lo avanzado, no volver al pasado. Consolidar los frutos que ya hemos sembrado. Más educación, más salud, más futuro asegurado. Este es el camino que el pueblo ha trazado. Que siga. Bueno, y le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestro programa número 731, ya con más de 16 años de resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. En el día de hoy destacamos las majestuosas marchas que se desarrollaron a lo largo y ancho del país el pasado 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. En Colombia, con el impulso de estas marchas con un carácter antiimperialista y progresista. Así se alzaron voces en contra del genocidio de Israel contra Palestina y la intromisión gringa en el mundo al modo de un capataz global. Pero también se destaca el impulso a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcue a la presidencia para continuar con los cambios sociales en el país. También es importante mantener viva la memoria sobre el 1 de mayo, una jornada de lucha y homenaje que tiene sus raíces en las huelgas masivas iniciadas en Chicago en 1886. En aquel entonces la clase obrera exigía la reducción de la jornada laboral a 8 horas, bajo el lema de 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para el descanso o la formación. Así, en pleno 2026, la importancia de marchar sigue vigente, ya que Colombia enfrenta retos gigantes como el de la informalidad, que ya supera el 56%, y la lucha para lograr las reformas sociales que hasta el momento en el Congreso de la República la ultraderecha ha bloqueado. Pero también son urgentes reformas que dignifiquen el trabajo en todas sus condiciones, como el de las plataformas digitales, pero que también le garanticen la estabilidad de nuestros jóvenes. Igual, disminuir la brecha salarial, que es gigantesca entre los que reciben altos salarios y los que solo obtienen un mínimo o menos de un salario mínimo en la informalidad. Pero también estas alegres marchas salieron a reivindicar derechos que fueron conquistados nuevamente con el gobierno nacional a través de la reforma laboral y que tienen que ver directamente con el recargo nocturno, con los aumentos graduales de los dominicales y los festivos, la reducción de la jornada laboral, la formalización de plataformas, los contratos indefinidos como regla, el contrato de aprendizaje y otro más como la recuperación del valor adquisitivo con el salario mínimo, que aumentó en un 23% este año. Así que el 1 de mayo no solo recuerda una lucha histórica, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos actuales y la necesidad de continuar organizándose para garantizar condiciones laborales justas en un mundo en constante transformación. Y precisamente en las efemérides recordamos en 1889, 1 de mayo, se instaura el Día Internacional de la Clase Obrera. Este es el camino que el pueblo ha trazado. Y en 1997, el 2 de mayo, muere Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño, que deja a su paso un gran legado con sentido humanista e impulsa la alfabetización crítica y de liberación a través de la transformación cultural.
Un 7 de mayo de 1937, Domitila Barrios, indígena quechua, activa luchadora por los derechos de su pueblo y vinculada a las heroicas luchas del movimiento obrero boliviano, nace en el pueblo minero del siglo XX en Potosí. Bueno, y así de esta manera le damos un abrazo muy fuerte a todas las compañeras y compañeros, maestros y trabajadores de Colombia, desde Voz Educadora, la voz de los sin voz, y del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Y acompañados con la canción Que el cambio no se detenga, iniciamos el programa en el día de hoy. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Esta es la cuenta que aumenta. Sigue el cambio. Que siga, que siga. Que siga, que siga. Sigue el cambio. Que siga. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital y Nacional. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Secretaría de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Hoy queremos reflexionar sobre una situación que preocupa profundamente al movimiento sindical y al magisterio: el aumento de discursos de estigmatización, persecución y desprestigio contra maestras, maestros y organizaciones sindicales en Colombia. Durante décadas, el sindicalismo colombiano ha enfrentado amenazas, asesinatos, desplazamientos y campañas de señalamiento por defender derechos laborales, sociales y democráticos. El magisterio también ha sido víctima de esa violencia, pero nuestra historia no puede reducirse únicamente al dolor. Las maestras y maestros han sido actores fundamentales en la defensa de la educación pública, la democracia, la paz y la dignidad del pueblo trabajador. La escuela pública ha sido refugio, comunidad y esperanza para millones de familias. Allí donde el Estado muchas veces ha llegado tarde, han estado las maestras y maestros sosteniendo procesos educativos, comunitarios y humanos en medio de enormes dificultades. Por eso preocupa que hoy vuelvan a intensificarse discursos que buscan presentar al magisterio como enemigo, obstáculo o problema para la sociedad. En Bogotá vivimos tensiones crecientes frente a decisiones administrativas que desconocen acuerdos, aumentan la presión sobre las comunidades educativas y afectan la autonomía escolar y sindical. Al mismo tiempo, sectores políticos y económicos continúan promoviendo narrativas contra la organización sindical y contra la educación pública estatal, mientras impulsan propuestas de privatización que pretenden convertir el derecho a la educación en un negocio. Debemos decirlo con claridad: defender la educación pública no es un delito, protestar no es un crimen, organizarse sindicalmente no es una amenaza para la democracia. Por el contrario, es una expresión legítima de participación y defensa de derechos. El magisterio colombiano no adoctrina, educa, forma ciudadanía crítica y acompaña generaciones enteras de niñas, niños y jóvenes. Defender a las maestras y maestros es defender el derecho fundamental a la educación y el futuro de las comunidades. Por eso hoy el llamado es a mantener la unidad, la memoria y la organización colectiva, a responder con argumentos, con dignidad y con conciencia frente a quienes intentan sembrar odio y desprestigio contra el movimiento sindical y el magisterio, porque defender la escuela pública es defender la democracia, defender la libertad sindical es defender los derechos del pueblo trabajador, y defender al magisterio es defender la vida, la dignidad y el futuro de Colombia. Les habló Luis Alexander Hurtado Barrera, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador regido por el decreto 1278. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con amor por la vida, venceremos. William Agudelo, vive, la lucha sigue. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Muy loca, muy loca,
Pullas, muchas pullas al representante Daniel Briceño, quien difama y estigmatiza la educación pública estatal. Y todo para cumplirle a la paloma que no quiere a los maestros ni a lo público. El ladrón juzga por su condición. Como él fue malo, piensa que todos son malos y perversos. Pullas, muchas pullas a la administración distrital que le hace contrapeso a la administración nacional. Saboteando el pago cumplido de los maestros, porque todo lo que hacen va en contra de las propuestas del gobierno nacional. Pero ni así lograrán la presidencia. Pullas, muchas pullas a Israel, que ataca con sus fuerzas armadas a la flotilla Samud, que lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El gobierno genocida de Netanyahu atacó con drones, tecnología de bloqueo de comunicaciones y lanchas armadas. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a Paloma Valencia, quien propone a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Ay, pero ¿qué tal? El de los falsos positivos a cuidar al pueblo. Es como poner al ratón a cuidar al queso. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al proyecto de ley de bonos escolares de la senadora Paloma Valencia, ya que es un ataque de muerte a la educación pública colombiana. Este modelo de los vouchers ya fracasaron en Chile, Suecia y Estados Unidos y no mejoraron, pero sí aumentaron la segregación, profundizaron las desigualdades y debilitaron lo público. Abajo el proyecto de bonos escolares, que se hunda. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la organización sindical FECODE y ADE, que siempre están presentes en los debates necesarios sobre educación y firmes en su defensa. FECODE presente en contra del proyecto de bonos escolares. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a los representantes del pacto histórico y sus aliados que siempre están en la lucha por los derechos del pueblo colombiano. Y hoy de la educación pública. Gana la educación pública. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la fractura del Centro Democrático por la declaración de Juan Manuel Oviedo, quien difiere de la Paloma al ofrecerle el Ministerio de Defensa al expresidente Uribe. Ay, Oviedo, es que aún no sabes dónde te metiste. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al resultado de la encuesta electoral presidencial que muestra una enorme posibilidad de ganar en primera vuelta con Iván Cepeda. Y vamos a multiplicar la votación en el tiempo que queda con Iván Cepeda en primera. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la JEP, que revela que la cifra de los falsos positivos en Colombia no fue de 6.402 víctimas, sino de 7.873. Y es que por eso es que no quieren a la JEP. La JEP tiene tantos enemigos que no quieren que se sepa la verdad. ¡Viva la verdad! ¡Vivas! Y vivas, pero recontra vivas al 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Una jornada de conmemoración y lucha del movimiento obrero mundial para reivindicar derechos laborales, sociales y mejores condiciones de trabajo. La fecha rinde homenaje a los mártires de Chicago, trabajadores ejecutados tras las huelgas de 1886 en los Estados Unidos que exigían la jornada laboral de 8 horas. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Vivas! Voz educadora. La voz de los sin voz. Detenga la gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se sustenta. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Del Congreso a la campaña, la lucha consciente. Bueno, y durante la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, en la marcha de Bogotá, Voz Educadora se encontró nada menos que con el profesor, historiador y analista Renan Vega Cantor,
a quien le pedimos sus impresiones frente a este interesante momento histórico por el cual está viviendo Colombia en estos días. Así que le damos la bienvenida al profesor Renan Vega Cantor. Bueno, entonces un saludo a todos los compañeros que se están manifestando este 1 de mayo en una situación bastante trascendental para la historia de Colombia y de América Latina. Estamos en unos cambios geopolíticos mundiales que se expresan en la arremetida de los Estados Unidos, en la violación de las leyes más elementales del derecho internacional, en el secuestro de presidentes, en el bombardeo de pescadores indefensos en el Pacífico y en el Caribe, en agresiones criminales como la que se libran contra Irán. Y en este contexto pues se requiere de los trabajadores y los sectores sociales organizados y que se manifiesten en la calle para hacer frente a este cambio geopolítico en donde se dibuja un nuevo orden que debería ser diferente y que debería contar con el protagonismo de los trabajadores y los sectores sociales que se manifiestan claramente en este 1 de mayo. Que en un país de una extrema derecha tan criminal como la que caracteriza a este país, cualquier proyecto alternativo debe reivindicarse y debe defenderse. Y en ese sentido creo que no debe haber duda al respecto. El camino que el pueblo ha trazado, que siga, que el cambio no se detenga. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de Iván Cepeda en su intervención en la Plaza de Bolívar durante el Día Internacional de la Clase Trabajadora en la ciudad de Bogotá, en la que le recuerda a todo el pueblo colombiano que les llegó la hora del poder constituyente. Ya no basta con salir a protestar frente a todos los acontecimientos históricos que golpearon al pueblo colombiano y que lo obligaban a salir a las calles. Ahora llegó el poder constituyente a través de las urnas, eligiendo a Iván Cepeda en primera. Escuchemos. Vamos todos con él. Que siga. Que ya no basta solamente protestar. Ha llegado el tiempo de ser poder constituyente, que es al mismo tiempo transformador y vigilante. Este siglo de luchas sociales comenzó, como lo recordamos, con la masacre de las bananeras en 1928, el levantamiento popular del 9 de abril de 1948, que comenzó a pocas cuadras de aquí, cuando mataron al líder popular Jorge Eliezer Gaitán. La masacre de los trabajadores cementeros en Santa Bárbara, Antioquia, en 1963. El paro cívico nacional de 1977. Las masacres contra trabajadoras y trabajadores de la industria bananera del Urabá en las últimas décadas del siglo pasado. El paro nacional agrario de 2014 y el estallido social de 2021 con los jóvenes de la primera línea. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Sigue el cambio. Que siga. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El 31 de mayo, el pueblo colombiano elegirá en primera vuelta a Iván Cepeda y a Ida Quilcue, porque el cambio sí llegó y lo vamos a profundizar. Una semana absolutamente importante
donde cada ministerio del gobierno de Gustavo Petro publicó los principales logros alcanzados en menos de 4 años. Se presentan hechos políticos reales, verificables y avanzados. Es por eso que la apoteósica movilización del 1 de mayo, Día Internacional por los Derechos de la Clase Trabajadora, reconoce que el gobierno del cambio sí le cumplió a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Impulsó las reformas sociales por un país más justo, que genere progreso y oportunidades para todas y todos. Salario digno, el salario vital de 2 millones de pesos para 2.4 millones de trabajadores y trabajadoras. La tasa de desempleo más baja del siglo en febrero del 2026, el 9.2%. 2025 baja la pobreza multidimensional a 9.9%. Se recuperan los nocturnos y dominicales en jornada laboral justa. Se logra el contrato laboral especial y término fijo de aprendizaje del SENA para 377.000 contratos con corte a diciembre del 2025. Eso sí es justicia laboral. Pero además, el gobierno del cambio sí le cumplió a las mujeres trabajadoras y cuidadoras, vinculando 2.300 madres comunitarias cuidadoras. Se cumplió a las familias campesinas, al agro colombiano, la reforma agraria, una realidad. Se le cumplió al medio ambiente y a la preservación de la vida. Se le cumplió a la economía nacional. Se le ha cumplido a la educación y a la cultura. La educación en 2026 con 88.2 billones y todos los años fue el primer rubro en el presupuesto general de la nación. Se le cumplió al deporte, a la vejez, a la juventud, a los animales. Se le cumple a los territorios, se le cumple a la paz y la seguridad. Se le cumple a la salud como derecho fundamental, a la transición energética sostenible, al transporte, a las vías nacionales. Se le cumple a las necesidades de vivienda y de igual manera a la gestión del riesgo. Se posiciona entonces Colombia como una potencia mundial de la vida y todo este acumulado por la vida, por la dignidad, por la justicia, es el que ha posicionado a Gustavo Petro, nuestro presidente, en el 48.8% y a Iván Cepeda Castro y a Ida Quilpué los llevará a la presidencia de la República en primera vuelta. Vamos con toda. Colombia no volverá a la oscura noche. El poder popular triunfará. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Que siga, que el cambio no se detenga. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy nos presenta los poemas de Nelly Sachs, poeta que sobrevivió al holocausto nazi. Así que bienvenido, compañero Manuel. Buen día, Carlos. Gracias a nuestros oyentes por escuchar nuestro pensamiento. Al magisterio va un saludo de impulso por perpetuar el cambio propuesto desde hace cerca de 4 años. La Alemania de Adolfo Hitler fue cruel por su clasificación de las personas según criterios raciales. Muchos descendientes de judíos, intelectuales, poetas, artistas, fueron condenados a la pérdida de derechos civiles, a la exclusión social y laboral, a la amenaza creciente de deportación y al asesinato. Entre estos últimos se encuentra la poeta judía alemana Gertrud Kolmar, el poeta Jacob von Hodin, quienes encontraron la muerte en Auschwitz. Fueron deportados Nelly Sachs, Else Lasker, Schuller y Bertolt Brecht. Hoy quiero comentar el trabajo poético de Nelly Sachs. La poeta nació en Berlín en 1891, hija de una familia judía adinerada. Fue educada en casa debido a su salud delicada y sobrevivió al holocausto. Además, fue dramaturga. En 1940 logró escapar a Suecia gracias a la poeta sueca Selma Lagerlöf, por quien sintió gran admiración en la producción poética. En ella no solo vio a la persona salvadora, a la posibilidad de supervivencia, sino a quien le enseñó la trascendencia en medio del sufrimiento. Estos dispositivos y su radicación definitiva en Suecia marcaron el inicio y la profundización de su trabajo literario, cuya palabra no nace de una posición política tradicional, sino de una experiencia límite de supervivencia y pérdida. De ahí que su lenguaje
que transfigura el horror en imágenes letales. Su poesía aborda la tragedia del Holocausto en obras como En las moradas de la muerte de 1947, Eclipse estelar 1949 y Huida y transformación 1959. Recibió el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán en 1965 y el Premio Nobel de Literatura en 1966, compartido con Samuel Joseph Añón. Murió en Estocolmo en 1970. Les comparto dos poemas. El primero, titulado Mundo, no le preguntes a los de la muerte arrebatados. ¿Hacia dónde van? Siempre al encuentro de su tumba van. El empedrado no fue puesto de la ciudad extranjera para la música de prófugos pasos. Las ventanas de las casas que en una época de la tierra reflejan, con sus viajeras mesas de ofrenda de cielo, de libro, de estampa, no fueron biseladas para los ojos, que al terror bebieron en su fuente. Mundo, un fierro fuerte les ha quemado el ritus de su sonrisa. Quisieran tanto, por tu hermosura, ir hacia ti, pero todos los caminos se le marchitan a la pátrida, como flores recién cortadas. El segundo, titulado El crepúsculo matutino. Cuando la moneda de la noche acuñada de sueño se voltea y costillas, piel, ojos son llevados a su nacimiento, el gallo con la cresta blanca canta. Llega el terrible momento de la pobreza sin Dios. Se alcanza una encrucijada, delirio se llama el tambor del rey. Sangre sosegada corre. En el primer poema, la ciudad que siempre se concibe como el símbolo de cultura, orden e historia, en Sach aparece como un espacio no hecho para el perseguido, para el exiliado, sino para el moribundo. Del mismo modo, en El crepúsculo matutino hay un renacer tras el exilio que es producto de los restos, costilla, piel, ojos, que deben recomponerse. Colegas, leer a Nelly Sach es llenarse de símbolos que hacen vivir el Holocausto. La invitación está ahí, en la poesía, como una forma sensible de dejar huella profunda en la historia humana. Que el resto de domingo sea un tambor no vacío, sino lleno de aquel delirio que busca cambios profundos. Voz educadora. La voz de los sin voz. Que siga, que el cambio no se detenga. La gente en la calle, la bandera representa. Con Cepeda al frente, la historia se sustenta. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Del Congreso a la campaña, la lucha consciente. La bandera de igualdad la llevamos en la frente. Es Iván Cepeda, la voz de nuestra gente. Construyendo paz inteligente y consecuente. Seguir lo avanzado, no volver al pasado. Consolidar los frutos que ya hemos sembrado. Más educación, más salud, más futuro asegurado. Este es el camino que el pueblo ha trazado. Que siga. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Que siga, esta es la cuenta que aumenta. Sigue el cambio. Que siga. Sigue el cambio, que siga. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.